John nunca imaginó que un grito desesperado en la naturaleza lo encadenaría al destino de la hija de un poderoso jefe y a una ley tan antigua como las montañas. Él solo era un vaquero que atravesaba el territorio apache, buscando un atajo hacia las tierras del norte. El destino, sin embargo, tenía otros planes. La mañana era fría, de un frío que se te mete en los huesos y se queda. John guiaba a su caballo con una mano experta, la mirada perdida entre las sombras de los pinos. De pronto, el animal resopló, inquieto, las orejas alerta. El aire, que antes olía a resina y tierra fresca, ahora traía una nota metálica, un rastro de peligro. John desmontó con cautela, desenfundando su rifle por instinto. Sus botas de cuero crujieron sobre las agujas de pino cubiertas de escarcha, el único sonido en un bosque que de pronto parecía estar conteniendo la respiración. Entonces lo oyó. No era el aullido de un lobo ni el gruñido de un oso. Era un gemido humano, un sonido cargado de un dolor tan profundo que cortaba como un cuchillo. Guiado por ese lamento, John se abrió paso entre un matorral de ramas espinosas. Y allí, en un claro pequeño y ensombrecido, la encontró. Una mujer. Pero no como ninguna que hubiera visto antes. Era una guerrera apache, alta, con una complexión poderosa que hablaba de una vida de disciplina y fuerza. Sin embargo, ahora esa fuerza estaba atrapada, literalmente, en las despiadadas fauces de acero de una trampa para osos. El hierro había mordido su pierna con una crueldad que le hizo el estómago dar un vuelco. Sus ojos, de un marrón oscuro como la tierra mojada, se clavaron en los suyos. En ellos había agonía, sí, pero también una furia desafiante y un destello de vergüenza. Era vulnerabilidad y poder en una sola mirada desgarradora. El corazón de John martilló contra sus costillas. Su mente, entrenada por años de vida en la frontera, calculó las consecuencias en un instante. Aquella mujer era apache. Liberarla significaba invitar la ira de todo su clan, meterse en un conflicto que no era suyo. Podía montar su caballo y alejarse. El bosque se tragaría su gemido eventualmente. Pero dejar allí a otro ser humano, condenado a una muerte lenta y atroz, eso era una línea que su conciencia no podía cruzar. No había una verdadera elección, solo el mandato silencioso de hacer lo correcto. Con movimientos lentos y deliberados, John dejó su rifle en el suelo y se acercó, manteniendo las palmas de sus manos abiertas y visibles. Tranquila, murmuró en un español suave, aunque dudaba que ella lo entendiera. No te haré daño. Ella lo observó, cada músculo de su cuerpo en una tensión de acero, el orgullo luchando ferozmente contra la necesidad desesperada de supervivencia. Se arrodilló junto a ella. El mecanismo de la trampa era brutal, una obra de ingeniería sádica diseñada para destrozar huesos y no soltar su presa. Apretando los dientes, John introdujo sus dedos en el frío metal, buscando el punto de presión. Con un gruñido de esfuerzo que le tensó los músculos de los brazos y la espalda, logró separar las mandíbulas de acero apenas lo suficiente. Ahora, gritó. Con un último destello de voluntad férrea, ella liberó su pierna con un grito ahogado que se le escapó a pesar suyo, un sonido que resonó en la quietud del bosque y se le quedó grabado a John. Inmediatamente, la sangre brotó, oscura y espesa, manchando el musgo y las hojas secas del suelo. Sin pensarlo, John rasgó una manga larga de su propia camisa de lana y la ató con firmeza por encima de la herida, haciendo un torniquete improvisado. Sus manos, habituadas a enlazar terneros y reparar cercas, apenas le temblaban. ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué estaba sola? Y, la pregunta más apremiante, ¿en qué tormenta se había metido él? Ella intentó incorporarse por su propio impulso, un destello de terquedad en sus ojos, pero su cuerpo, debilitado por el dolor y la pérdida de sangre, cedió. John la sostuvo antes de que cayera de nuevo, sorprendido una vez más por el peso sólido de su cuerpo, por la fuerza latente que palpitaba bajo su fragilidad momentánea. Por un instante eterno, no hubo vaquero ni guerrera apache, solo dos seres humanos en un rincón olvidado del bosque, conectados por un hilo de compasión y necesidad. Con un cuidado exquisito, la ayudó a levantarse y la condujo hasta su caballo. El animal, fiel, permaneció quieto.
Con dificultad, logró subirla, acomodándola para que el viaje fuera lo menos doloroso posible. Sin mediar palabra, ella, pálida pero con la mandíbula apretada, señaló con un leve movimiento de cabeza un sendero casi invisible que se adentraba aún más en las montañas. Hacia el corazón del territorio apache. Ion asintió. No había vuelta atrás. Montó detrás de ella, rodeándola con un brazo para sujetarla, y guió al caballo por el camino indicado. El viento susurraba entre las copas de los árboles, levantando remolinos de hojas doradas y rojas que danzaban a su alrededor como en una ceremonia silenciosa y privada. Ion sintió entonces una extraña certeza, una calma pesada. Había cruzado una línea invisible. Este acto de misericordia, simple y puro en su intención, había desatado algo mucho mayor. Como si el destino mismo hubiera estado esperando en ese claro del bosque. Un acto de misericordia, pensó para sus adentros, puede convertirse en la cadena más fuerte del destino. El sendero desembocó en un amplio valle. El aire cambió. Ya no olía a bosque húmedo, sino a humo de leña, a pieles curtidas y a tierra seca. El claro que tenían por delante no era natural. Era una aldea apache, con sus bicubs cónicos dispersos con un orden aparente. Y el aire se había vuelto quieto, cargado de una atención vigilante. Antes de que pudieran avanzar más, una figura surgió de detrás de un roble como un fantasma materializado. Un guerrero joven, pinturas de guerra en su rostro, empuñando una lanza. Sus ojos, duros como pedernal, escanearon a la mujer herida y luego se clavaron en John con una hostilidad instantánea e intensa. El guerrero profirió un grito gutural, corto y agudo, que resonó en el valle como una campana de alarma. En cuestión de segundos, como si la tierra los pariera, decenas de figuras emergieron de las sombras y de las cabañas. Hombres, mujeres, niños. Todas las miradas se fijaron en ellos, pero especialmente en John. Era el foco de una atención pura, densa y cargada de sospecha y animadversión. Sentía el peso de esas miradas como una presión física. Un círculo de guerreros, serios e impasibles, se formó alrededor del caballo, bloqueando cualquier posible salida. Ion contuvo el aliento, sabiendo que cualquier movimiento brusco podía ser su último. Se preparó mentalmente para la tempestad que sabía iba a desatarse. La multitud se abrió con una solemnidad repentina. Un hombre avanzó. No necesitó presentación. Su autoridad era palpable, emanaba de él como el calor de una fogata. Era el jefe. Su rostro estaba marcado por los años y la sabiduría, pero sus ojos eran jóvenes, penetrantes y agudos. Su mirada, primero, buscó a la mujer en el caballo. Ion vio como una fracción de segundo de pánico contenido, de amor de padre, pasaba por esos ojos antes de ser ahogado por una calma hierática. Luego, esa mirada se desplazó y se clavó en John. No era solo hostilidad. Era evaluación, juicio, el peso frío de una ley ancestral que John no podía ni empezar a comprender. ¿Por qué este extraño, este Nakai, hombre blanco, traía a su hija, la futura líder de su clan, de vuelta en semejante estado? ¿Y qué precio, según las viejas costumbres, debería pagar por tocar lo que no le pertenecía? Sin una palabra, el jefe hizo un gesto. Dos mujeres se acercaron rápidamente y, con una mezcla de urgencia y reverencia, ayudaron a bajar a la guerrera herida del caballo. La llevaron hacia una bicub más grande, presumiblemente la del curandero. John sintió un vacío extraño cuando ella desapareció tras la cortina de pieles. Una parte de su propósito, tan inmediato y claro, se había esfumado. Ahora estaba solo, rodeado, en el centro de un mundo ajeno. El jefe volvió a mirarlo y con un gesto de la cabeza, lo invitó a seguirlo. Los guerreros abrieron un corredor. John desmontó y caminó tras el líder, sintiendo cada uno de sus pasos medido y juzgado. Lo condujo a un espacio apartado, cerca de un arroyo. El sonido del agua era el único ruido. Aquí, lejos de los oídos de la aldea, el jefe habló por primera vez. Su español era pausado, con un acento fuerte, pero perfectamente comprensible. Las preguntas fueron directas, sin adornos, cómo la encontró, qué hizo, por qué no huyó.
John respondió con la misma franqueza, sin edulcorar sus acciones, sin pretender ser un héroe. Solo contó lo que pasó. El jefe lo escuchó, inmóvil como un árbol antiguo. Cuando John terminó, el silencio se extendió, más elocuente que cualquier palabra. Finalmente, el hombre habló. Salvar a un miembro del clan es un acto de honor, dijo, su voz grave como el trueno lejano. Pero en el camino de mi pueblo, la vida es un equilibrio. Un acto crea una deuda. Una deuda exige un pago. Es la ley de los ancestros. No se discute. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. La mujer que trajiste no es una guerrera cualquiera. Es Sumi. Mi hija mayor. La sangre de mi sangre, el futuro de este clan. Que un extraño, una Kai, sea la mano que le devuelva la vida. Los espíritus han tejido un hilo entre ustedes. Un hilo que no se puede cortar sin romper el equilibrio. John sintió un frío que nada tenía que ver con el aire de la montaña recorrerle la espalda. ¿Qué debo hacer?, preguntó, casi en un susurro. El jefe lo miró directamente. Para restaurar el equilibrio, para honrar la deuda de vida, tu camino y el suyo deben unirse. Te convertirás en su compañero. Serás su esposo. La palabra, esposo, cayó sobre John como un yunque. Matrimonio. Una unión para toda la vida. Con una mujer que apenas conocía, de un mundo que le era completamente extraño. Era un precio que su mente no podía abarcar. Antes de que pudiera articular un pensamiento, el jefe continuó, su tono ahora una advertencia de acero. Rechazarlo no es una opción. Sería una afrenta a los espíritus de nuestros ancestros, una deshonra para mi hija que aceptó tu ayuda y una ofensa mortal para este clan. Tu vida aquí, si rechazas, terminaría antes de que el sol toque las montañas. No era una amenaza vacía. Era la simple exposición de una realidad cultural tan sólida como las rocas que los rodeaban. John se sintió atrapado, no por cuerdas o cadenas, sino por el peso implacable del honor, la gratitud y una ley antigua. Había salvado una vida, y ahora esa vida reclamaba la suya a cambio. De vuelta en el centro de la aldea, la gente se había reunido formando un gran círculo. El murmullo era bajo, expectante. El jefe lo guió al centro. Poco después, la cortina de la bikyuk del curandero se apartó y Sumi apareció. Ya no iba montada, sino caminando con paso lento pero firme, apoyándose en una lanza ceremonial. Su pierna estaba vendada con tiras de cuero y hierbas, pero había algo distinto en ella. El dolor físico seguía ahí, pero lo había dominado. Su porte era erguido, su cabeza alta. Era la hija del jefe, la guerrera, reclamando su lugar. Sus ojos, ahora descansados y claros, encontraron los de John. En ellos ya no había solo dolor o sorpresa. Había evaluación, curiosidad y una aceptación resignada de la misma ley que lo ataba a él. Parecía estar diciendo, esto también es mi destino. El jefe alzó la voz, dirigiéndose a su pueblo. Habló en su lengua, palabras fuertes y rituales que resonaban en el valle. John no entendía las palabras, pero entendía el ritual. El jefe señaló a John, luego a Sumi. Varios ancianos se acercaron. Uno de ellos llevaba un pequeño cuenco de barro con cenizas. Otro sostenía un brasero donde ardían hierbas aromáticas, cuyo humo acre llenaba el aire. El jefe tomó un puñado de ceniza fría. Con un dedo, trazó una línea vertical en el centro del pecho de John, sobre su camisa desgarrada. Luego, hizo lo mismo en el de Sumi. Era una marca fría y efímera, pero su simbolismo era eterno, una conexión establecida. Luego, un anciano vertió agua de un cántaro sobre sus manos, que el jefe unió, colocando la de John sobre la de Sumi. El agua, fría como el agua de manantial, corrió por sus dedos entrelazados. En ese contacto, John esperó sentir rechazo, frialdad. Pero no fue así. La mano de ella era fuerte, callosa, una mano de trabajadora y luchadora. Y había calidez. Una calidez humana y real que, por un instante, disipó el frío del miedo y la incertidumbre.
Una energía extraña, una chispa de posibilidad inesperada, pasó entre ellos. No era amor, ni podía serlo. Era el primer reconocimiento del otro como persona, más allá de los roles de salvador, deuda, guerrera y forastero. El jefe volvió a hablar en español, para que John entendiera. Este no es el vínculo final. Es el primer nudo. El compromiso de caminar juntos, de aprender el uno del otro, de ver si el hilo que los espíritus trenzaron puede convertirse en una cuerda fuerte. Vivirás aquí. La ayudarás a sanar. El clan nos observará. Después, si el equilibrio se mantiene y los corazones no se cierran, se sellará la unión. La presión no se había ido, pero su naturaleza había cambiado. Ya no era una sentencia inmediata a una vida alienígena, sino una prueba, un periodo de gracia. Una oportunidad, por extraña que fuera. Esa noche, después de que la aldea se hubo dispersado, Sumi lo llevó a un espacio junto al arroyo, lejos de las miradas más inmediatas. El silencio entre ellos era denso, pero no del todo incómodo. Finalmente, ella habló. Su español era más básico que el de su padre, pero claro. ¿Por qué?, preguntó, mirando el agua fluir. ¿Por qué te arriesgaste? Podías irte. Nadie te habría culpado fuera de aquí. Ion respiró hondo, buscando la verdad más simple. Porque si me hubiera ido, dijo, esa imagen, la tuya atrapada y sufriendo, me habría perseguido todos los días de mi vida. No habría podido vivir conmigo mismo. No fue valentía. Fue necesidad. Ella lo miró, realmente lo miró, como si buscara en sus ojos el rastro de esa verdad. Lentamente, asintió. Entiendo la necesidad, dijo. Luego, señaló a su alrededor, a la aldea dormitando bajo las estrellas. Nuestras leyes también son una necesidad. Mantienen el equilibrio. Sin ellas, el clan se despedaza. Tu acto, para nosotros, fue enorme. Tocó el equilibrio. Ahora debemos repararlo juntos. Hizo una pausa, buscando las palabras. Somos como dos arroyos que bajan de montañas diferentes. La tormenta de tu compasión y mi desgracia nos ha empujado a un mismo cauce. Ahora debemos aprender a fluir juntos, o destruiremos las orillas. Esa metáfora, bella y precisa, sorprendió a John. Le reveló una profundidad en ella que la armadura de guerrera ocultaba. No quiero destruir nada, dijo con sinceridad. Entonces aprenderás, afirmó ella, y por primera vez, una sombra de algo que podría ser una sonrisa tocó sus labios. Mañana comienzan las pruebas. No para mí. Para el clan. Deben ver quién eres. Si tu corazón es recto. Si tu espíritu es fuerte. No solo la fuerza del brazo, aclaró, sino la fuerza aquí. Se tocó el pecho, sobre la ceniza ya desvanecida. Al día siguiente, al amanecer, el consejo de ancianos se reunió. La primera prueba fue de paciencia y respeto. Ion fue sentado frente al chamán, un hombre anciano cuya piel parecía hecha de cuero viejo. El anciano comenzó a narrar, en una voz cantarina y grave, la historia de la creación del clan, un relato épico que hablaba de espíritus guía, migraciones a través del desierto y pactos con los animales. Duraba horas. John no entendía la mayoría de las palabras, pero entendía el ejercicio. Debía permanecer atento, inmóvil, mostrando respeto por la tradición oral que era la columna vertebral de su identidad. Se obligó a fijar la mirada en el fuego del centro, a respirar pausadamente, a no dejar que su mente divagara hacia su rancho perdido. Cuando el chamán cayó, horas después, John inclinó ligeramente la cabeza. Vio el asentimiento casi imperceptible en los ojos del anciano. Primera prueba superada. La segunda prueba fue de observación y habilidad. Dos guerreros lo llevaron a las afueras del valle y le mostraron un rastro casi invisible, las huellas leves de un ciervo cojo. ¿A dónde fue? Describe su camino, le ordenaron. Aquí, John se sintió en su elemento. Años arreando ganado por llanuras y colinas le habían enseñado a leer la tierra. Se arrodilló. No solo miró las huellas.
Observó la hierba ligeramente doblada en una dirección, una ramita rota a la altura del hombro de un hombre, un hilo de pelo oscuro enganchado en la corteza de un arbusto. No solo siguió el rastro, reconstruyó la historia en su mente. El ciervo, herido en una pata trasera, se dirigió hacia el arroyo para beber. Luego, asustado por algo, un coyote torció bruscamente hacia el norte, buscando la espesura. Regresó y describió no solo la dirección, sino el viaje del animal. Los guerreros intercambiaron una mirada. No era la respuesta que esperaban. Era mejor. Segunda prueba, superada. La tercera prueba fue de coraje físico y control espiritual. Lo llevaron al centro del círculo ceremonial al anochecer. Encendieron un gran fuego con maderas resinosas que chisporroteaban y lanzaban llamas altas. El calor era abrasador, casi insoportable. El chamán y los ancianos comenzaron un canto monótono y poderoso, que parecía vibrar en el suelo y en el pecho de John. La instrucción era simple: permanecer de pie frente al fuego, sin apartar la mirada, sin retroceder un solo paso, hasta que el canto cesara. No era solo una prueba de aguante al calor. Era una prueba de fuerza interior, de no dejarse dominar por el miedo primitivo al fuego, de no sucumbir al trance hipnótico de las llamas y los cantos. Una brasa saltó y cayó a sus pies, chamuscando el cuero de su bota. El olor a quemado llenó sus fosas nasales. Su instinto le gritaba que saltara hacia atrás. Pero clavó los talones en la tierra, mantuvo la respiración regular y la mirada fija en el corazón de las llamas, viendo en ellas no solo destrucción, sino también calor, luz, vida. Sumi, observando desde la sombra, contuvo el aliento. Cuando el canto se detuvo de golpe y el fuego fue apagado ritualmente, John seguía en el mismo sitio, empapado en sudor, pero inquebrantable. Tercera prueba, superada. La prueba final fue la más solitaria y dura. Lo llevaron a un risco alto, con vistas al desierto infinito. Allí, en un pequeño círculo de piedras, ardía un fuego pequeño, alimentado con ramitas finas y estiércol seco. Este es el fuego de los antepasados, le dijo el jefe. Contiene la memoria y el calor de nuestro clan. Debes mantenerlo vivo hasta el amanecer. Si se apaga, el vínculo se rompe. Y tú te irás, o morirás. John se sentó frente al fuego, con solo una manta delgada contra el frío cortante del desierto nocturno. La noche era vasta, silenciosa y fría. Las estrellas parecían agujas de hielo. El fuego era su único compañero, un corazón titilante y vulnerable. Su tarea no era heroica, era minuciosa: añadir el combustible justo, en el momento justo, proteger la pequeña llama de las traicioneras ráfagas de viento que bajaban de la montaña. No había nadie para ayudarlo, nadie para juzgarlo más que a sí mismo y al frío. Las horas pasaron con una lentitud agonizante. El sueño lo acosaba, un manto pesado sobre sus párpados. Una vez, una ráfaga de viento más fuerte silbó y casi aplasta la llama. John reaccionó instintivamente, arrojándose sobre el círculo de piedras, protegiendo el fuego con su propio cuerpo y su manta, soplando suavemente sobre las brasas hasta que la llama volvió a levantarse, débil pero viva. En ese momento de absoluta soledad y esfuerzo, comprendió algo. Esto no era solo una prueba para el clan. Era una prueba para él mismo. ¿Podía cuidar algo tan frágil y valioso? ¿Podía mantener su compromiso, su palabra, incluso cuando nadie miraba? Cuando los primeros hilos rosados del amanecer teñieron el horizonte, el fuego aún ardía, crepitando suavemente, quizás un poco más fuerte que la noche anterior. El guerrero que subió a relevarlo miró el fuego, luego a John, exhausto pero sereno, y asintió con un respeto silencioso. Cuarta prueba, superada. Quedaba el juicio final. De vuelta en el círculo, al amanecer pleno, John estaba exhausto pero limpio, como si las pruebas lo hubieran purgado de dudas. El jefe lo llamó al centro. Allí, en el suelo, había una piedra plana y lisa, con espirales grabados. La piedra de la verdad. Coloca tu mano sobre ella, dijo el jefe. Y habla. Habla a los espíritus y a este clan. Habla sin la armadura de las palabras bonitas. Habla con tu corazón desnudo. John se arrodilló.
La piedra estaba fría bajo su palma. Respiró hondo y habló. No habló de honor, porque no se sentía honorable. Habló de lo que era. Soy John, comenzó, su voz ronca por la noche de viento. Soy un vaquero. Vine aquí por casualidad. Encontré a Sumi y la ayudé porque era lo único que un hombre puede hacer. No sabía de sus leyes. No busqué este camino. Pero he caminado por él. He visto vuestra fuerza, vuestro honor, vuestra conexión con esta tierra. Respeto eso. Aprendí que un fuego pequeño, cuidado con devoción, puede desafiar a la noche más fría. Hizo una pausa, mirando al jefe, luego a Sumi, que lo observaba con una intensidad conmovedora. No prometo entenderlo todo. Prometo respetarlo. No prometo ser un gran guerrero apache. Prometo ser un compañero leal. Si me permiten quedarme, si ella me acepta, cuidaré este vínculo como cuidé ese fuego. Con mis manos y con mi corazón. Un silencio profundo siguió a sus palabras. Luego, el jefe se acercó y colocó su propia y poderosa mano sobre la de John en la piedra. Se volvió hacia Sumi. Hija. La palabra final es tuya. Los espíritus han hablado a través de las pruebas. Yo he visto. ¿Tú qué ves? ¿Aceptas atar tu vida a la de este hombre, para restaurar el equilibrio y, quizás, para construir algo nuevo? Todos contuvieron el aliento. Sumi caminó hacia el centro. Su mirada no abandonó a John. En sus ojos, John ya no vio la resignación del principio, ni siquiera la simple curiosidad. Vio claridad. Vio elección. Se detuvo frente a él, aún de rodillas. El camino que el destino nos puso por delante era escarpado y extraño, dijo, su voz clara como el agua del arroyo. Pero él no ha retrocedido. Ha mirado. Ha aprendido. Ha respetado. Hizo una pausa, y luego una ligera, muy ligera sonrisa, iluminó su rostro. No elijo la deuda. Elijo al hombre que ha demostrado estar detrás de ella. Elijo caminar este camino, escarpado o no, a su lado. Fue como si toda la aldea exhalara al mismo tiempo. El jefe levantó sus manos hacia el cielo y pronunció unas palabras en apache que sonaron a bendición y a decreto final. Uno de los ancianos se acercó llevando un manto de lana fina, tejido con patrones geométricos complejos. El jefe lo tomó y lo colocó sobre los hombros de John. El peso del tejido era simbólico, el peso de la aceptación, de la responsabilidad, de la pertenencia. Ya no eres solo una Kai, dijo el jefe. Eres John, que camina con Sumi. Eres parte del equilibrio del clan. La ceremonia terminó. El círculo se disolvió en conversaciones, en sonrisas tímidas dirigidas a John, en un ambiente que había cambiado de la sospecha a una cautelosa bienvenida. Más tarde, con el sol alto, John y Sumi se encontraron de nuevo en la orilla del arroyo, el lugar donde su soledad compartida había comenzado. El manto pesaba caliente sobre sus hombros. Ella miró el horizonte, hacia el desierto infinito. El camino de ayer ha terminado, dijo. John siguió su mirada. Parece que el camino de hoy apenas comienza. Ella asintió. Sí. Y será nuestro. No solo el de mi clan. No solo el de tu pasado. Uno nuevo. Ion sintió una paz extraña, una certeza que nacía no de la facilidad, sino de la verdad superada. No sabía lo que les deparaba el futuro. Pero por primera vez desde que escuchó aquel grito en el bosque, no miraba hacia adelante con miedo, sino con una determinación tranquila. Había salvado una vida, y en el proceso, había encontrado una. Si esta historia de honor, destino inesperado y la forja de un vínculo entre dos mundos te atrapó, demuestra tu amor al canal. Presiona ese botón de me gusta y sigue * Relatos del Viejo Oeste para más historias que viajan al corazón del espíritu humano. ¿Hacia qué frontera nos llevará la próxima narración? Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún viaje.